Hola, en este video voy a hacer una demostración matemática de lo que se denomina la primera ley de Kepler. Kepler fue un astrónomo alemán que entre 1609 y 1619 formuló tres leyes que describen el movimiento de los planetas alrededor del Sol. En la primera de esas leyes lo que dice es que cada planeta dibuja alrededor del Sol una órbita elíptica y que el Sol está ubicado en uno de los dos focos que esa elipse tiene. En el otro de los focos hay simplemente espacio vacío. Kepler utilizó las observaciones muy precisas del astrónomo danés Tycho Brahe para realizar estas deducciones. Sin embargo, Kepler no pudo dar una explicación del por qué estas tres leyes se cumplían. Fue Newton quien casi 100 años después demostró que las tres leyes de Kepler son una consecuencia directa de las tres leyes del movimiento y de la ley de la gravitación universal que el mismo Newton había definido poco tiempo antes. Lo que vamos a ver hoy aquí es una versión moderna de esta demostración. Y lo que vamos a necesitar conocer es la ecuación general de las figuras cónicas. ¿Por qué? Que es la ecuación que está aquí, en coordenadas polares. Tenemos el ángulo de barrido respecto al eje X y la magnitud R del vector que marca la posición, en este caso, de cada punto de la elipse. Sin embargo, Newton muestra que el caso de elipses o de órbitas elípticas es solo un caso particular de los cuatro posibles casos de órbitas de cualesquiera sean dos objetos que estén desplazándose por el espacio, que no colisionen y que estén influenciados entre sí solo por sus respectivas fuerzas de la gravedad en cuanto a su movimiento. Es decir, cuando no haya ninguna fuerza ni externa a los objetos que influya en su movimiento. Y los cuatro tipos de órbitas que se van a dibujar van a ser lo que se conocen como las curvas que son la familia de las cónicas. Es decir, son las curvas que se obtienen cuando uno toma un cono y lo corta con un plano en diferentes ángulos. Esto es la circunferencia, la elipse, la parábola y la hipérbola. En esta ecuación hay tres constantes. Una constante está de aquí a este ángulo φ. El ángulo φ es simplemente la inclinación, por ejemplo, en el caso de una elipse, que la elipse en este caso, o el eje mayor de la elipse, que es este de aquí, tiene respecto al eje de coordenadas. Si esto es 0, simplemente va a ser, como en este caso, paralela al eje de coordenadas. Aquí hay que considerar que esta ecuación corresponde a la ecuación en la cual el origen de coordenadas está ubicado en uno de los focos de la elipse, en particular en esta, en el foco de la izquierda, si φ es 0. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que cuando φ va aumentando su valor, se va inclinando. Si φ fuera pi, por ejemplo, va a estar inclinada 180 grados y este foco va a pasar hasta la derecha y este otro va a pasar a estar a la izquierda. Bien. Un valor importantísimo aquí es este valor E, que es lo que indica es lo que se llama la excentricidad. La mejor manera o la manera más práctica de definir la excentricidad es ubicando la elipse con el centro en el origen de coordenadas y los focos equidistantes a ese origen de coordenadas. Acá uso las letras que típicamente se usan para describir a la elipse, que es la letra C, que es la distancia del foco al origen de coordenadas o de ambos focos. Aquí tenemos el lado negativo del eje X, la distancia A, que es el lugar donde corta la elipse al eje X, y la distancia B, que es el lugar donde corta la elipse al eje Y. Este es el eje menor de la elipse, es decir, el más corto de los ejes. La excentricidad es definida como esta razón, la división entre C y A. Si la excentricidad de la cónica en cuestión es 0, estamos hablando de una circunferencia. Es decir, lo que estaría diciendo esto, que la distancia de los dos focos es 0, está en el origen de coordenadas. Entonces estamos hablando de una circunferencia. Si la excentricidad es 1, estamos hablando de una elipse. Mejor dicho, si está entre 0 y 1, quise decir, estamos hablando de una elipse. Cuanto más cercano a 1, este valor, más achatada es la elipse. Cuanto más cercano a 0, más parecido a una circunferencia. En el caso de los planetas, de hecho, las excentricidades son bastante bajas. La excentricidad de la Tierra, por ejemplo, es 0,017, es un poquito menos de 0,017, es decir, estamos hablando casi de una circunferencia. En el caso de que sea exactamente 1, va a ser una parábola, y cuando sea mayor que 1, vamos a estar hablando de una hipérbola. Newton también describe que en realidad los objetos giran alrededor de un centro de masa, el centro de masa del sistema de dos objetos. Por ejemplo, aquí está graficado dos objetos, uno que tiene una masa 1, un poco más grande que otro que tiene una masa 2. El centro de masa va a estar ubicado, lógicamente, más
sobre el objeto más masivo. Esto es lo que sucede también con el Sol y los planetas. Una simplificación que se suele hacer es decir de que el Sol está quieto y fijo en el mismo lugar y que no es afectado por la gravitación de los planetas. Sin embargo, esto estrictamente no es así. Sucede que como el Sol es tanto más masivo, se suele hacer esa simplificación porque deja las ecuaciones más sencillas. Es una simplificación que no voy a hacer aquí de manera tal de que las ecuaciones sean válidas para cualquiera sea el par de objetos que estemos hablando. Por ejemplo, un sistema de dos estrellas, un sistema binario de estrellas que orbitan alrededor de un centro de masa común. Las 4 órbitas posibles están dibujadas acá. Por ejemplo, si tuviéramos para simplificar un objeto masivo como la Tierra y un objeto con mucho menos masa como un asteroide o un satélite artificial, si ese objeto tiene solo el momento, es decir, una combinación de masa y velocidad justo y necesario para mantenerse en órbita alrededor de la Tierra sin girar en espiral y caer en espiral hacia ella, va a dibujar una circunferencia. Este es el ejemplo de satélites artificiales. Si tiene un poquito más de la energía estrictamente necesaria, pero no lo suficiente para escapar al abrazo gravitacional, va a dibujar una elipse, como puede ser el caso del Sol, con un planeta o un cometa o asteroide que gira alrededor de él. Si tiene justo la energía necesaria para escapar al abrazo gravitacional, pero ni un poquito más, lo que va a dibujar en ese caso muy particular va a ser una parábola. Va a tener un punto máximo de acercamiento y se va a alejar eternamente por ejemplo, en este ejemplo de la Tierra. Si le sobra energía para escapar al abrazo gravitacional, lo que va a suceder es que va a dibujar una hipérbola. Esta aquí son las asíntotas de la hipérbola. Entonces lo que vamos a hacer ahora es la demostración matemática de esta primera ley de Kepler. Vamos a comenzar estableciendo nuestros ejes de coordenadas. Vamos entonces a dibujar nuestro eje de coordenadas X y nuestro eje de coordenadas Y. Estas son coordenadas cartesianas. En las coordenadas cartesianas tenemos dos vectores unitarios que definen la dirección de los ejes. Estos típicamente son llamados Y sombrero y J sombrero, que son perpendiculares entre sí. Estos tienen una magnitud de 1, en cualquiera sea la unidad de medida que tomemos. Y en este plano vamos a ubicar dos objetos en cuestión, arbitrariamente aquí en cualquier lugar. Por ejemplo, aquí vamos a ubicar el Sol con una masa m sub s y aquí vamos a ubicar un planeta con una masa m sub p. Va a haber dos vectores de posición que van a describir la posición de estos objetos. El vector al que le vamos a llamar r sub s y un vector al que le vamos a llamar r sub p. Y a partir de estos dos vectores va a estar definido un tercer vector que lo vamos a hacer partir desde el Sol y lo vamos a hacer llegar hasta el planeta. Este es el vector r, que es igual entonces a r sub p menos r sub s. Este es el vector cuya ecuación descriptiva queremos hallar. Bien, resulta que para resolver este tipo de problemas es más conveniente utilizar un sistema de coordenadas polares en vez de cartesiana. En el sistema de coordenadas polares también tenemos dos vectores unitarios que se llaman típicamente r sombrero y θ sombrero, que también son perpendiculares entre sí y tienen, por supuesto, magnitud 1, pero a diferencia de estos vectores I y J que siempre apuntan a la misma dirección, aquí el vector R sombrero apunta siempre en dirección a donde esté apuntando R, es decir, dado que R, el vector es función del tiempo, R sombrero y por lo tanto θ sombrero, que es perpendicular, está rotado 90 grados, también van a ser funciones del tiempo, es decir, estrictamente hablando, R sombrero es una función del tiempo. No se suele anotar de esta manera la dependencia de la variable independiente de R sombrero, simplemente para no complicar demasiado la notación. Y esa es una costumbre que yo voy a seguir aquí, porque si no va a quedar demasiado sucia las ecuaciones. Pero es algo que no hay que olvidar. Por supuesto, esto implica que θ también es una función del tiempo. Y nuevamente voy a obviar la notación que explicita la dependencia de la variable independiente t. Entonces, R, el vector, puede expresarse como una magnitud. A la magnitud de R la vamos a describir como típicamente se hace, con la letra R sin la flecha arriba. Esta es la magnitud.
R, que es función del tiempo, de vuelta no explicito aquí la variable independiente, pero es una función y función del tiempo, la magnitud por la dirección, por el vector unitario de dirección que, como dijimos recién, es función del tiempo. Bien, ¿cuáles son las únicas dos fuerzas que están influyendo aquí? Son, por un lado, la fuerza de gravedad que se ejerce sobre el planeta y por otro lado, la fuerza de gravedad que el planeta ejerce sobre el Sol. Esto, según la tercera ley de Newton, es un par acción-reacción, es decir, la fuerza de gravedad del Sol es igual a menos la fuerza de gravedad ejercida, es decir, la fuerza de gravedad ejercida sobre el Sol es menos la fuerza de gravedad ejercida sobre el planeta. Ahora bien, ¿cuál es la magnitud que tiene esta fuerza? La ley de la gravitación universal de Newton nos dice que la magnitud, vamos a llamarle F, de ambas fuerzas, que es la misma, es igual a la constante gravitacional G por la masa del Sol, por la masa del planeta, sobre el cuadrado de las distancias que los separan. La distancia es variable respecto al tiempo, está representada con esta función o variable R al cuadrado. Esta es la magnitud, según la ley de la gravitación universal. Por otro lado, la segunda ley de Newton nos dice que toda fuerza siempre es un vector, es igual a la masa por la aceleración. Aquí las masas no varían con el tiempo, se puede considerar que no varían con el tiempo. Por lo tanto, esta forma simplificada de expresar la segunda ley de Newton nos va a ser práctica aquí. Entonces vamos a usar esta información para deducir las aceleraciones que sufre el Sol y el planeta respectivamente. Entonces, vamos a tener que la fuerza de la gravedad ejercida sobre el Sol es igual a, según esta ley, la masa del Sol por la aceleración. ¿Y cuál es la aceleración del Sol? Es la derivada segunda de R sub S respecto al tiempo. ¿Y esto a qué es igual? Esto es igual a una fuerza que tiene esta magnitud, o sea, la fuerza tiene esta magnitud, G por M sub S por M sub P sobre R al cuadrado, y tenemos que incluir la dirección. ¿Y cuál es la dirección? El Sol está siendo acelerado en dirección de R sombrero. R sombrero, entonces, al multiplicarlo aquí, nos da la dirección que tenemos que aplicarle a esta fuerza. Se cancela M sub S a ambos lados, entonces lo que nos queda es que la derivada segunda de R sub S con respecto al tiempo es igual a G por M sub P sobre R al cuadrado por R sombrero. Vamos a hacer algo análogo entonces para deducir la aceleración del planeta. Vamos a decir que la fuerza de gravedad que sufre el planeta o ejercida sobre el planeta va a ser igual a la masa del planeta por la aceleración que tenga el planeta. Y esto va a ser igual a la magnitud, una magnitud que está definida precisamente por esta fórmula, G por M sub S, M sub P sobre R al cuadrado, por la dirección. Pero en este caso la dirección es exactamente contraria, es decir, es menos R sombrero. Voy a poner el menos aquí delante y el R sombrero aquí. Vamos a entonces cancelar M sub P de ambos lados y lo que nos queda es que la derivada segunda de R sub P con respecto al tiempo va a ser igual a menos G por la masa del Sol sobre R al cuadrado por R sombrero. Estas dos ecuaciones las dedujimos a partir de estas leyes de Newton. Entonces, por otro lado tenemos que R, que es en definitiva nuestra incógnita, es lo que queremos hallar, queremos hacer la ecuación que la describa, es igual a R sub P menos R sub S. Entonces la derivada segunda va a ser igual a la resta de las derivadas segundas respectivas de estos vectores. Entonces, es decir, tenemos que la derivada segunda de R respecto al tiempo es igual a la derivada segunda de R sub P respecto al tiempo menos la derivada segunda de R sub S con respecto al tiempo. ¿Y esto a qué es igual? Vamos a usar estas ecuaciones que dedujimos aquí. Tenemos menos G por M sub S sobre R al cuadrado por R sombrero menos G por M sub P sobre R al cuadrado por R sombrero. Si combinamos estos dos términos, vamos a tener que esto es igual a menos G por M sub S más M sub P sobre R al cuadrado por R sombrero. Entonces aquí tenemos una ecuación que describe o define la aceleración que
nuestro vector R tiene según estas leyes de Newton. Entonces, esto solo no nos va a alcanzar para obtener nuestra función R, sobre todo que nosotros queremos obtener la función de R como función de θ, que θ sea la variable independiente, es decir, como función del ángulo de barrido θ, y no como función directa del tiempo. Eso nos va a ayudar a deducir cuál es la forma que este vector R dibuja en el espacio. Esto es lo que nosotros queremos hallar. Ahora, para hallar esto no va a ser suficiente con esta ecuación, sino que vamos a derivar la aceleración a partir de esta ecuación de aquí. Y de allí, a partir de allí vamos a continuar. Esto es lo que voy a hacer en el siguiente paso. Lo que voy a hacer ahora entonces es obtener la aceleración de R a partir de esta definición genérica de R, que es cierta para cualquier R. No importa qué tipo de figura sea, R siempre se define así. Vamos a ver entonces en términos generales cómo se define la derivada segunda, que es la aceleración de R. Para obtener la derivada segunda, primero lógicamente debo obtener la derivada primera y aplico la regla de derivación de un producto. Recuerden que este es un producto de dos funciones de la variable independiente t. Obtengamos entonces la derivada primera. La derivada de R respecto de t va a ser igual a, aplicamos la regla de derivación del producto, la derivada de la magnitud R respecto de t por R sombrero, más R por la derivada de R sombrero respecto de t. Ahora bien, ¿cuál es la derivada de R sombrero respecto de t? Aquí podemos utilizar dos enfoques, un enfoque geométrico o un enfoque analítico. Para seguir el estilo analítico que vengo utilizando, voy a usar un enfoque analítico para deducir esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a, en un eje de coordenadas x, y, donde tenemos los vectores unitarios y sombrero y j sombrero, vectores unitarios, tiene magnitud 1, vamos a definir nuestro vector R sombrero y el vector θ sombrero. Tienen ambos magnitud 1. Esto aquí es θ, entonces esta sección de aquí es el coseno de θ y esta parte de aquí, esta altura, es el seno de θ. Entonces R, en términos de las coordenadas cartesianas, va a ser igual a el coseno de θ por i sombrero más el seno de θ por j sombrero. Y θ va a ser igual a la rotación 90 grados de este vector, es decir, menos seno de θ por i sombrero más el coseno de θ por j sombrero. Derivemos entonces R sombrero. La derivada de R sombrero respecto de t, vamos a aplicar aquí la regla de derivación del producto y la derivación en cadena. ¿Por qué? Porque θ es función del tiempo, no es la variable independiente. Estamos derivando respecto al tiempo. Entonces lo que vamos a tener es que la derivada del coseno es menos el seno de θ por la derivada de θ respecto del tiempo por i sombrero. Aquí tenemos que aplicar la regla de derivación del producto donde decimos coseno por la derivada de i sombrero, pero tanto en el caso de i sombrero como de j sombrero recuerden que son constantes, es decir, sus derivadas van a ser 0, por lo tanto el término correspondiente va a ser 0. Entonces vamos a pasar directamente a este segundo término. Aquí tenemos más, la derivada del seno es el coseno de θ por la derivada de θ respecto del tiempo por j sombrero, y aquí es análogo respecto a lo que decíamos recién. Entonces, pasando limpio, tenemos que la derivada de R sombrero respecto del tiempo es igual a, si sacamos como factor común la derivada de θ respecto del tiempo, vamos a tener que lo que nos queda es R sombrero, θ sombrero. Aquí, θ sombrero. Vamos a, aunque aquí todavía no aparece, más adelante vamos a necesitar también la derivada de θ sombrero. Vamos a hacerla aquí entonces. La derivada de θ sombrero respecto de t es igual a, aplicamos la misma idea, sería menos el coseno de θ por la derivada de θ respecto de t por i sombrero, menos, la derivada del coseno es menos el seno de θ por la derivada de θ respecto de t por j sombrero. Y de nuevo vamos a pasar en limpio.
tenemos que la derivada de tita sombrero respecto de t es igual a, sacamos como factor común derivada de tita respecto de t, y lo que nos queda es menos coseno, menos seno de I sombrero, J sombrero, que es básicamente menos R sombrero. R sombrero, vamos a poner el menos aquí adelante. Bien, entonces vamos a usar esta información para expresar más detalladamente esta ecuación. Esto quiere decir entonces que la derivada de R respecto del tiempo es igual a derivada de la magnitud de R respecto del tiempo por R sombrero más R por la derivada de R sombrero respecto al tiempo, que es esto, derivada de tita respecto de t por tita sombrero. Y este es el vector que marca la velocidad o que define la velocidad instantánea de R en términos genéricos. Vamos ahora a derivar nuevamente para obtener la aceleración. La derivada segunda de R respecto de el tiempo va a ser igual, entonces aplicamos nuevamente la regla de derivación del producto. La derivada segunda de la magnitud de R respecto del tiempo por R sombrero más la derivada de R respecto del tiempo por la derivada de R sombrero, que es derivada de tita respecto de t por tita sombrero. Y pasamos ahora a derivar este término. Aquí tenemos el producto de tres funciones. Vamos a dividir entre R y el resto. Vamos a tener la derivada de R respecto del tiempo por esto, que es lo mismo que tenemos aquí. Es decir, este término va a figurar dos veces. Más R por la derivada de este producto. Vamos a aplicar la derivación de este producto. Sería la derivada segunda de tita respecto del tiempo por tita sombrero más la derivada de tita respecto de t por la derivada de tita sombrero, pero la derivada de tita sombrero es menos, aquí esto nos cambia el signo a menos, derivada de tita respecto de t por R sombrero, es decir, esto se multiplica dos veces, entonces está al cuadrado, por R sombrero. Bien, entonces vamos a agrupar ahora los términos, vamos a poner juntos los términos afectados por R sombrero y tita sombrero respectivamente. Entonces vamos a tener que la derivada de R, la derivada segunda de R respecto al tiempo va a ser igual a la derivada segunda de R respecto de t más o menos la derivada de tita respecto de t al cuadrado por R, aquí no hay que olvidarse, me estaba olvidando la R, está multiplicando aquí, por R sombrero, más 2 por la derivada de R respecto de t, por la derivada de tita respecto de t, más R por la derivada segunda de R respecto de t, por tita sombrero. Y aquí tenemos la aceleración de cualquier función R en términos genéricos. Esta aceleración va a ser lógicamente igual a esta aceleración. Estamos hablando de lo mismo, nada más que lo derivamos desde dos ecuaciones diferentes, que son equivalentes. Entonces, quiere decir que la parte derecha de esta ecuación va a ser lógicamente igual a la parte derecha de esta ecuación. Fíjense que aquí tenemos R sombrero y aquí también, pero aquí no tenemos tita sombrero, o dicho de otra manera, tenemos a tita sombrero multiplicado por 0. Si estos dos vectores son iguales, quiere decir que este término va a ser 0, se va a anular, va a desaparecer. Entonces lo que nos queda, en definitiva, es que este lado derecho es igual a este lado derecho. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir que la derivada segunda de la magnitud R respecto del tiempo menos R por la derivada de tita respecto de t al cuadrado por R sombrero va a ser igual a menos G por la masa del Sol más la masa del planeta sobre R al cuadrado por R sombrero. Y esta es la ecuación diferencial a partir de la que vamos a partir para intentar hallar cuál es la función R, en este caso no de t sino de tita. Entonces, esta ecuación, así como está planteada, es un infierno, no hay manera de resolverla analíticamente. En los siguientes pasos vamos a intentar reducir esta ecuación a una forma, o traducir esta ecuación a una forma en la que podamos resolverla analíticamente y
establecer la relación de R con θ. Vamos ahora a intentar entonces expresar esta ecuación en términos en que podamos encontrar una solución a esta ecuación diferencial. Lo primero que vamos a hacer es sacarnos de encima este problema de este diferencial de θ respecto de t elevado al cuadrado. Para esto voy a utilizar algo que va a parecer como sacado de una galera. En realidad esto resulta relativamente fácil de ver si uno intentó o hizo primero la derivación de la segunda ley de Kepler. Yo no voy a suponer que se hizo primero que uno conoce cómo hacer esta derivación, pero simplemente es para mencionarles que lo que voy a utilizar ahora surge como bastante natural y claro cuando uno intenta primero derivar la segunda ley de Kepler. Voy a hacer lo siguiente. Recuerden que nosotros tenemos el Sol y tenemos el planeta, nuestro vector R que los une, y las únicas fuerzas que están participando son la fuerza de gravedad sobre el Sol y la fuerza de gravedad sobre el planeta. Estas fuerzas son ambas paralelas a R. Es decir, no hay ningún componente perpendicular en ninguna fuerza a este vector R. Siempre paralelas. Por lo tanto, la aceleración va a ser paralela a este vector. Y voy a utilizar una operación de vectores que se denomina producto cruz. Por si no lo recuerdan, lo refresco aquí brevemente. Si yo tengo un vector, supongamos un vector A y un vector B y un ángulo θ que los separa entre ellos, el producto cruz de A por B se define como la magnitud del vector, es un vector, es decir, el producto de esto es un vector, tiene una magnitud y una dirección. La magnitud se define como la magnitud de A por la magnitud de B, vamos a escribirlo así, la magnitud de A por la magnitud de B, por el seno del ángulo entre ellos. Esa es la magnitud del vector. Y la dirección está dado por algo que se llama la regla de la mano derecha. Esto es, apunto mis dedos, el dedo índice de mi mano derecha en dirección al primer vector A, los doblo en dirección al segundo vector B y mi dedo pulgar va a estar apuntando en dirección del vector resultado de este producto. Entonces la dirección de esto va a ser hacia afuera del pizarrón. Típicamente se lo conoce como el vector K. Podríamos decir el eje Z, digamos, en este caso está saliendo del pizarrón. Típicamente se lo nota de esta manera, es como el eje que sale del pizarrón. Fíjense que B por seno de θ es este segmento de aquí. Entonces, voy a borrar esto para que me dé lugar. La magnitud que va a tener el vector, que es el resultado del producto cruz, va a ser en definitiva el área de este paralelepípedo que definen estos dos vectores. Esto está definido intencionalmente así, es una definición y está intencionalmente hecha así. Entonces vamos a usar esto con nuestro vector y con la aceleración que sabemos que son paralelas. Es decir, acá es fácil de ver de que el producto cruz, primero, no es conmutativo, es decir, no es lo mismo A por B que B por A, tienen direcciones opuestas los vectores, y si multiplico dos vectores paralelos, la magnitud va a ser 0 porque el seno de entre dos vectores paralelos es 0, es decir, no hay paralelepípedo, sino simplemente una línea, no hay área. Entonces, vamos a definir o vamos a ver a qué es igual o por este principio, el producto cruz entre R y el vector de aceleración que va a ser paralelo, es decir, la derivada segunda de R respecto de t, va a ser igual a 0. ¿Esto qué quiere decir? Que si esto es derivada de algo, ese algo es una constante, porque la derivada de una constante es 0, y resulta que sí es derivada de algo, y es bastante fácil hallar de qué es derivada de esto. Lo voy a hacer de esta manera. Vamos a hacer la derivada respecto al tiempo, ahora de otro producto cruz, que es R por la derivada de R respecto de t, es decir, el vector de velocidad por la velocidad, que es lo que está definido aquí. Esto va a ser igual a la regla de derivación del producto cruz es la misma que la regla de derivación de un producto común de funciones. Es decir, va a ser la derivada de R respecto del tiempo por la derivada de R respecto del tiempo, por esto de aquí, más R por producto cruz, la derivada segunda de R respecto del tiempo. ¿Ok? Entonces, fíjense que estos dos vectores son el mismo vector, son paralelos, es decir, esto es, por definición, 0.
Entonces fíjense que aquí de hecho llegamos a este mismo resultado, es decir que la derivada de esto es esto. Y como la derivada de esto es 0, digamos, esto es igual en definitiva, quiere decir que esto de aquí es constante. Y esta deducción es importantísima porque lo que nos está diciendo es que el vector de posición que parte del Sol y llega a R, multiplicado por la velocidad, por el vector de velocidad, siempre tiene la misma magnitud, pero también siempre tiene la misma dirección. Quiere decir que el planeta va a dibujar alrededor del Sol una órbita que puede dibujarse en un plano. Es decir, si yo tengo el Sol y el planeta, no va el planeta a subir y bajar como que fuera un caballo en una calecita, sino que siempre va a estar dentro del mismo plano. Esa es la conclusión que sacamos de aquí. Entonces, veamos en detalle a qué es igual esto. Este vector de velocidad es el que tenemos aquí. Entonces, vamos a hacer que R por la derivada de R respecto de t es igual a R. ¿Y R a qué es igual? Vamos a anotarlo aquí. R, recuerden que es igual a R, la magnitud por R sombrero. Entonces vamos a usar estos dos datos para deducir esto. Entonces esto es igual a R por R sombrero, producto cruz con esto de aquí. Derivada de R de la magnitud por R sombrero más R por la derivada de tita respecto de t por tita sombrero. Ahora, el producto cruz también es distributivo respecto a la suma. Entonces, vamos a multiplicar esto por esto más esto por esto. Ahora, esto por esto son dos vectores paralelos, fíjense, tienen la misma dirección. Entonces, este primer término que se deduzca aquí va a ser 0, ni me molesto en escribirlo. Entonces, esto va a ser igual a R por esto es R al cuadrado, voy a agrupar aquí, voy a poner el diferencial de tita respecto de t, estos son escalares, los voy a agrupar a los escalares, por R sombrero por tita sombrero. ¿Y esto a qué es igual? Fíjense que yo tengo, vamos a suponer aquí, R tita sombrero y R sombrero, son vectores unitarios, tienen magnitud 1, por lo tanto el seno, y bueno, están a 90 grados uno del otro, el seno de ambos es 1, la magnitud de esto es 1 y la dirección, siguiendo la regla de la mano derecha, es apunto en dirección a R, doblo en dirección a tita y de nuevo sale en dirección de K. Esto es K, es decir, esto es igual a R al cuadrado diferencial de tita respecto de t por el vector unitario K. Y esto es constante. Porque precisamente esto de aquí es constante. Habíamos deducido en el paso anterior que es constante. Bien. Para simplificar el álgebra, vamos a definir como h, una letra arbitraria, a este factor de aquí, a r al cuadrado por diferencial de tita respecto de t, que es, nuevamente, esto es constante. No hay que olvidar que esto es constante. Esto es constante y esto es constante. Entonces, este término lo voy a expresar en términos, este término de aquí de la ecuación diferencial lo voy a expresar en términos de h. Fíjense que tenemos que h al cuadrado sobre, lo voy a deducir para que no confunda, h al cuadrado es igual a r a la cuarta por la diferencial de tita respecto de t al cuadrado. Y si divido esto por r al cubo, aquí me queda r y aquí me queda abajo r al cubo, entonces tengo que este término es igual a h al cuadrado sobre r al cubo. Voy entonces a expresar esta ecuación de esa manera. Y aquí tenemos la primera simplificación. Tenemos que la derivada segunda de r respecto de t menos h al cuadrado, perdón, sí, está bien, h al cuadrado sobre r al cubo es igual a, perdón, esto por r sombrero es igual a menos g por la masa de S más la masa de P sobre R al cuadrado por R sombrero. Y ahí tenemos la primer simplificación. Esto es una constante. Nos quedan estas R's aquí en el denominador y nos queda que R todavía está expresado como función de t. En el siguiente paso vamos a
resolver ese problema que tenemos para dejar esta ecuación de una forma que podamos resolverla analíticamente. Continuando con la simplificación de nuestra ecuación diferencial, vamos a definir ahora una variable u que va a ser igual a 1 sobre r. La vamos a definir así. Esto significa que r es igual a 1 sobre u. Y vamos a expresar esta ecuación diferencial en términos de esta nueva variable u. Debemos calcular la derivada segunda de r respecto de t en términos de u, para lo cual primero calculamos la derivada primera. Vamos a hacer que la derivada de r entonces respecto de t es igual a menos 1 sobre u al cuadrado por, aplicamos la regla de derivación en cadena, la derivada de u respecto de t. Es decir, nosotros tenemos aquí que la variable r depende de u y u depende de t. Bien, es perfectamente válido que nosotros introduzcamos una nueva variable aquí. Que digamos que r depende de u, que u depende de θ y que θ depende de t. No estamos violando ninguna regla lógica al hacer eso. Entonces, vamos a aplicar aquí la regla de derivación en cadena de u. Entonces, esto va a ser igual a menos 1 sobre u al cuadrado por la diferencial de u respecto de θ por la diferencial de θ respecto de t. Si esto no los termina de convencer, fíjense que aquí el diferencial de θ en el numerador y el denominador se cancelan entre sí y obtengo la misma expresión. Voy a simplemente cambiar el orden de esto. Voy a decir que esto es igual a menos 1 sobre u al cuadrado por la diferencial de θ respecto de t por la diferencial de u respecto de θ. Solo cambié el orden, no hice más que eso. Y esto de aquí no es ni más ni menos que h. 1 sobre u al cuadrado es r al cuadrado, según esta definición de la que partimos, que hicimos en principio arbitrariamente. Entonces, esto es igual a menos h por la diferencial de u respecto de θ. Bien, ahora obtengamos la derivada segunda de r respecto de t. Esto significa que la derivada segunda de r respecto de t es igual a la derivada de esto, es igual a menos h, porque es una constante. Recuerden que h es constante. Esto es, vamos a escribirlo acá, constante, por la diferencial respecto de t de este diferencial de u respecto de θ. Y fíjense, según la regla de derivación en cadena, esto viene a ser igual a menos h por la derivada segunda de u respecto de θ, por esta dependencia, por la derivada de θ respecto de t. ¿Y a qué es igual la derivada de θ respecto de t? Desde aquí podemos deducir que la derivada de θ respecto de t es igual a h sobre r al cuadrado, es decir, es igual a h por u al cuadrado. Entonces, esto es igual a menos h por h, que es h al cuadrado, por u al cuadrado, por la derivada segunda de u respecto de θ. Es decir, reemplazamos este factor por esto de aquí, me quedó medio amontonado, pero bueno, por esto de aquí, y cambié el orden, no hice más que eso. Entonces, ahora teniendo esto, vamos a expresar esta ecuación en términos de u y de θ, de la diferencial de θ. Esto nos queda que, vamos a llamarle esta la ecuación 1, nos queda que la ecuación 1 es igual a menos h al cuadrado por u al cuadrado por la derivada segunda de u respecto de θ, es este término, menos h al cuadrado por, esto es u al cubo, u es 1 sobre r, por u al cubo. Voy ahora a descartar estos vectores de dirección, porque ya tenemos nuestra variable θ y r que ya nos dan θ la dirección del vector y r la magnitud. No vamos a necesitar más, estos vectores van a ser innecesarios. Entonces, esto es igual a menos g por la masa de S más la masa de P sobre, bueno,
iba a poner sobre r al cuadrado. En realidad r al cuadrado es 1 sobre r al cuadrado es igual a u al cuadrado. Entonces, vamos a hacer una serie de simplificaciones directas acá y fáciles. Primero vamos a multiplicar por menos 1 ambos lados de la ecuación, entonces evitamos los signos menos. Dividimos por u al cuadrado, aquí desaparece este u al cuadrado, desaparece este y desaparece este cubo, y dividimos por h al cuadrado también ambos lados de la ecuación. Entonces lo que nos queda es que la derivada segunda de u respecto de θ más u es igual a g por la masa del Sol más la masa del planeta sobre h al cuadrado. Y esto es una constante. H es una constante, h al cuadrado también, y esto, las masas y g son constantes. Esta es una ecuación diferencial de segundo orden, porque la derivada de orden más alto es esta, la derivada segunda. Lineal, porque en los factores no figura, no hay un u al cuadrado, no hay un seno de θ ni de u ni nada de eso, y son de hecho factores constantes, en particular es 1 en ambos casos, y es una ecuación diferencial que es particularmente fácil de resolver si uno conoce de resolución de ecuaciones diferenciales. Esto lo vamos a hacer en el paso siguiente. La solución de esta ecuación diferencial la voy a simplemente postular aquí y no voy a entrar en detalles de cómo se llega a esa solución porque excede ampliamente los alcances de este video. La resolución de ecuaciones diferenciales, la temática de resolución de ecuaciones diferenciales se dictan materias completas de universidades, entonces excede lo que uno puede llegar a explicar en 1, 2, 3 o 4 videos. Simplemente voy a mencionar algunos aspectos básicos de esta solución y no mucho más que eso. Si ustedes conocen de ecuaciones diferenciales, no van a necesitar que yo les dé un detalle, y si no conocen del tema, confían en que la solución que expreso efectivamente es la solución a esta ecuación diferencial. ¿Cuál es la ecuación? La solución es básicamente, o qué es lo que queremos hallar, queremos hallar u. Esto es lo que sería solucionar la ecuación diferencial, saber qué función es u. Y recuerden que como u es igual a 1 sobre r, si hallamos la función u, vamos a hallar fácilmente la función r, que es nuestra función objetivo, en términos de θ. Entonces, la solución general a esta ecuación la podemos describir así. Es u de θ es igual a una constante arbitraria, a la que le voy a llamar, porque típicamente se le llama a, por el coseno de θ menos un ángulo también arbitrario, φ. Es decir, cualquiera sean los valores que yo elija para a o para φ, van a ser solución a parte de la solución, en este caso de la ecuación diferencial, más, voy a borrar esto para que me dé lugar, más g por m sub s más m sub p sobre h al cuadrado, más esta constante. Una explicación, digamos, superficial, si se quiere, en algún punto, es que si yo defino lo que se llama la ecuación homogénea asociada, es decir, a este lado izquierdo lo dejo como está y aquí pongo 0, la solución a esa ecuación homogénea va a ser este término de aquí. Cualquiera sean las constantes a y φ. Y a eso le sumo la solución una solución que se llama la solución particular a la ecuación diferencial, que en este caso es simplemente esta constante. Es decir, si yo hago u igual a esta constante, voy a tener que la derivada segunda de u de una constante es 0, más la constante es igual a la constante. Por un principio en ecuaciones diferenciales que se llama principio de superposición, la suma de la solución homogénea más la solución particular va a ser lo que se conoce como la solución general a la ecuación diferencial. Bien, ahora voy a expresar u de manera que me sea más fácil encontrar la recíproca, es decir, r. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Voy a decir que u de θ, la nueva variable independiente, es igual a, voy a sacar esto como factor común, voy a poner es igual a g por m sub s más la masa del planeta sobre h al cuadrado por 1, para resolver este término, más a por el coseno de θ menos φ. ¿Bien? Perdón. Aquí más a
la recíproca de esto, perdón, sería h al cuadrado sobre g por m sub s más m sub p por el coseno, ahora sí, de tita menos phi. Bien, a este factor de aquí le voy a llamar arbitrariamente E. Se pueden estar ya dando cuenta por qué, es totalmente válido, es un nombre que le pongo. Es igual a por h al cuadrado. A, recuerden, es una constante cualquiera, es decir, cualquier valor que elija va a ser solución a la ecuación diferencial sobre m sub s más m sub p. Defino qué es eso. Entonces tengo que u de tita es igual a g por m sub s más m sub p sobre h al cuadrado por 1 más e por el coseno de tita menos phi. Y voy a hacer la recíproca. Esto quiere decir que r de tita es el recíproco de esto, es h al cuadrado sobre g por m sub s más m sub p por 1 más e por el coseno de tita menos phi. Y esto, si nosotros consideramos que este factor de aquí es parte del numerador, es decir, aquí ponemos h sobre aquí arriba esto, vamos a ver que efectivamente es una de las formas de las figuras cónicas, de las curvas cónicas, de la ecuación general de las cónicas. Al principio la ecuación que yo le mostré tenía un menos aquí, pero si yo elijo que tita sea pi o menos pi, es lo mismo, lo que tengo, fíjense, es que el coseno de tita menos, supongamos pi, va a ser igual a menos el coseno de tita. Es exactamente lo mismo. Entonces, aquí si elijo arbitrariamente que phi es pi, entonces voy a tener la ecuación exactamente de la misma forma. De hecho, aquí podría estar más, menos, podría figurar el seno, porque de hecho el seno y el coseno son en definitiva, si se quiere ver de una determinada manera, se puede ver como que son en definitiva la misma función desplazada una, desfasada una respecto de la otra. Bueno, esto es lo que sucede aquí. Y esto, en definitiva, demuestra que este vector R va a dibujar cualquiera de las figuras cónicas, o sea, una figura cónica depende de este valor de E, depende de qué valor sea este, en un caso particular, por ejemplo, para un planeta particular, o para un asteroide, para un objeto en particular, o para un sistema de objetos, digamos, un par de objetos en particular, va a ser qué figura cónica concreta va a estar dibujando, perdón. Y esto es básicamente, esto prueba la primera ley de Kepler.